Bueno, y realmente está conmocionada la provincia de Tucumán por un brote de neumonía que se está dando justamente, que provocó 3 muertes en este lugar de nuestro norte argentino. Por este motivo tenemos ya en videollamada al doctor Ramiro Heredia, especialista en medicina interna de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Marcelo Rubioli Hola y Natalí Marcelo, le buenas saludan. noches. Hola Natalí, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Nosotros... Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también. Bueno, se habla de un virus intrahospitalario, puede ser una bacteria. ¿Ustedes cómo están analizando toda esta situación que está ocurriendo en Tucumán, teniendo en cuenta los antecedentes que hay? Con el COVID, con la viruela del mono, se descartó un caso en Jujuy. Es decir, hay que tomarlo con prudencia, pero bueno, ustedes tienen más información de primera mano. Bueno, la información que tenemos es la información que se fue publicando en los medios y la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, Ujú. del Ministerio de Salud provinciales, ¿sí? No estamos en una situación como fue el inicio de la pandemia del Claro. coronavirus y nada de eso no parece tener relación. Ujú. Tenemos una información de un brote de 9 casos de neumonía grave, bilateral, de probable origen infeccioso, ¿sí? Asociados a un lugar único, o sea, a un sanatorio privado de Tucumán. Toda la gente afectada estuvo en contacto con ese sanatorio, ¿sí? Con un Sí. lugar, o sea, estamos hablando de una exposición a una fuente única, ¿sí? Ujú. En la cual se identificaron 9 casos hasta ahora, 3 fallecieron desgraciadamente, Sí, sí. 2 se realizó autopsia, se realizaron autopsias que faltan todavía los resultados. La mayor parte son personas de salud, eso es también un dato importante, y los contactos de estas personas, sea sus convivientes y la gente que está en contacto, no tienen, se los está siguiendo, se los aisló, pero no tienen síntomas de enfermedad, lo cual Ujú. sugiere que no hay una transmisión comunitaria y que el brote es internosocomial o asociado a infecciones hospitalarias, ¿sí? Eso es Doctor, importante. ¿de qué edad de estos fallecidos estamos hablando? Bueno, De los 9 casos que hay justamente de neumonía. Bueno, los fallecidos aclaran bien las autoridades sanitarias que hubo un enfermero de 45 años, Ujú. que era una persona que era joven, pero que tenía comorbilidades, no aclaran cuáles, o sea, enfermedades que debilitan el sistema inmune, y las otras 2 personas eran personas mayores de 60 años, que Ujú. sabemos que para las infecciones respiratorias es una edad de riesgo, por eso a las personas de 60 años les indicamos la vacunación contra los gérmenes más comunes, la antigripal, fueron los primeros en vacunarse contra el COVID, y la vacuna contra la neumonía, o sea, el neumococo, también la reciben, ¿sí? Ujú. Por ahora no sabemos la causa que generó esta infección. Se cree que podría ser algún proceso bacteriano. Entre las hipótesis que se plantean es una bacteria que se llama Legionella, que es causa de neumonía y en algunas personas puede generar neumonía grave. Por más que sea muy poco frecuente, se considera muchas veces en los esquemas de tratamiento empírico de la neumonía habitualmente de la comunidad, ¿sí? Sí, sí. Doctor, le hago una pregunta. Usted sabe que soy de la Guardia Vieja, y mi Muy bien. papá, con 70 años, falleció de un virus intrahospitalario aquí en la ciudad de Resistencia, en un sanatorio local. Él tenía, depresión, estaba con las defensas bajas, pero no había graves consecuencias en su salud. Es decir, en general, orgánicamente, estaba medianamente bien para una persona de su edad. Este tipo de casos, de alguna manera, y esto por ahí sin hablar mal de los sanatorios y de los centros de salud, pero es frecuente que se den en determinada cantidad de tiempo, en determinados meses, varias muertes por neumonía en zonas de terapia, en zonas de mucho riesgo. Bien, a ver, acá estamos hablando por ahí Ujú. de un caso, un brote atípico, Claro. no frecuente, y Ujú. de no infecciones intranosocomiales como Ujú. nosotros las entendemos habitualmente, Ajá. ¿sí? Ujú. Ah, Sabemos muy que bien. una persona cuando se interna por una cuestión clínica, obviamente una persona está internada debe estar internada por una indicación clínica, ¿sí? Que Seguro, esté seguro. pasando algo que merite una internación. Sí, sí. Y uno de los riesgos de la internación siempre es adquirir infecciones internosocomiales. Uno se Ujú. infecta y se coloniza en el lugar Ujú. donde está expuesto, ¿sí? Ujú. Y también las infecciones intrahospitalarias son una de las cosas que los médicos, los profesionales de salud, todos tratamos de combatir en el día a Claro, porque día, ustedes están expuestos tomando distintas medidas diariamente. de prevención, Claro, ¿sí? claro. Tenemos pautas de indicación de antibióticos para indicarlos y para retirarlos también, para no generar Ujú. resistencia en los gérmenes. Ujú. Tenemos pautas para el lavado de manos, pautas
para aislar a los pacientes, tanto de contacto, o sea, tocarlos con algunos pacientes tenemos que tocarlo con guantes, con un camisolín y con otras medidas de prevención, otros pacientes no, porque no lo ameritan, pero tenemos pautas de manejo para todo eso. Por supuesto que un porcentaje de pacientes estadísticamente siempre va a sufrir infección intrahospitalaria, y la gravedad de las infecciones intrahospitalarias y el riesgo aumenta a medida que el paciente requiere más apoyo o más soporte. Claro. No es lo mismo la infección que una persona se agarra en una sala general en la cual está internado, por ejemplo, porque tuvo una infección abdominal o una diverticulitis, que la neumonía o la infección que uno se agarra en una terapia intensiva, o si está conectado a un respirador. ¿Sí? Va aumentando la gravedad de acuerdo al lugar donde uno se expone, porque los gérmenes tienden a ser más virulentos. Desgraciadamente están, y desgraciadamente lidiamos todos los días con eso. ¿Sí? Sabemos que un paciente que está internado un mes en terapia intensiva muy probablemente atraviese por lo menos un proceso infeccioso. Adquirido en el hospital. Doctor Ramiro Heredia, un minuto más le robamos de su tiempo. Teniendo en cuenta cómo estaba el país, el norte del país, inclusive, bueno, más allá del interior, teniendo en cuenta también lo de Cava, teniendo en cuenta lo de Buenos Aires, hay una infraestructura sanitaria que se hicieron inversiones justamente como consecuencia del COVID. Pero si usted tiene que hacer un análisis, es decir, ¿cómo estábamos antes de la pandemia y cómo estamos ahora? ¿Cuál es el progreso? Bueno, se avanzó mucho en salud, se invirtió mucho en salud durante la pandemia. Piensen que las camas de terapia intensiva se triplicaron en la pandemia, la disponibilidad que tenías para los pacientes COVID. Se crearon hospitales de campaña, se crearon hoteles de aislamiento y de tratamiento de pacientes, ¿sí? Inclusive en el último brote de COVID que hubo, previo al brote de Omicron, ¿sí? Pero el brote anterior que tuvimos en el invierno pasado, no hace tanto, fue en mayo del año 2021, tuvimos muchos pacientes en hoteles acá en Capital Federal con oxígeno, y lo mismo pasó en muchos lugares. Pacientes que venían estado, que habitualmente uno los interna en un sanatorio o hospital, tuvimos que adaptar el sistema de salud y estirarlo todo lo más que se pudo, digamos, medicalizar a hoteles para que los pacientes pudieran estar ahí. Creo que esto quedaron recursos, desgraciadamente, gracias a la pandemia, quedaron recursos como para estirar el sistema de salud si hiciera falta. Igual la situación que estamos viendo acá en Tucumán es un brote, probablemente sea un brote limitado ahí, probablemente identifiquemos la causa y no pase de eso. Algunos medios lo comparaban con la pandemia y no tiene, me parece que no tiene comparación por ahora. Después vamos a ver lo que sale de información y lo que vamos aprendiendo todos. Porque con estas cosas no solo aprende la población y todo, sino aprendemos los médicos también. Por supuesto. Lo que está pasando. Y hay que ser muy prudentes. En eso nosotros insistimos y por eso tratamos de ir a la fuente, porque los medios magnifican por ahí con su llegada este tipo de cuestiones, y lo único que hacen es causar el pánico y todo eso. Y lo que primero hay que llevar es tranquilidad, porque si tenemos tranquilidad tenemos más prudencia, ¿no? Y se cometen menos Exactamente. Para dejarlo en claro de vuelta, hay 9 casos reportados, neumonía grave, no conocemos la causa todavía, pero probablemente se vaya a conocer. Hubo 3 fallecidos, todos tuvieron una exposición en un lugar común, que fue un sanatorio, y no parece haber transmisión comunitaria. Es otro dato importante, no parece que haya transmisión a sus hogares, por ejemplo, en los hogares de los infectados. Se sospecha que puede ser una causa bacteriana, y se están barajando varias hipótesis, y hay 2 pacientes que fallecieron, que fueron sometidos a autopsia, los cuales estamos esperando resultados. Y vamos a ir entrando en lo que nos comunican las autoridades de salud día a día. Van comunicando, por suerte en eso la comunicación es fluida. Un gran abrazo, doctor Ramiro Heredia, de parte de todo este norte argentino, norte grande federal, y muchas gracias por su gentileza, su amabilidad y su didáctica para explicar todo esto, porque le estamos llevando mucha tranquilidad a la gente. Muchas gracias y gracias por la invitación. Saludos a todo el norte. Un gran abrazo.